Bienvenidos a un episodio más de Realidades Oscuras, el podcast donde yo, Zaz el Italiano, hago una charla y puedo hablar con personas de alguna manera relacionadas con el mundo del crimen. Y hoy tengo el inmenso placer de hablar con Narcís Bardalet Viñals y los tengo que leer porque, vamos, es un currículum increíble. Narcís Bardalet es especialista en medicina legal y forense, pediatra, ex subdirector del Instituto de Medicina Legal de Cataluña en Girona, profesor de Medicina Legal y Ciencia Forense en la licenciatura de Criminología de la UDG y de Odontología Forense de la UIC. También expresidente de la Unión Deportiva Figueres. Es el médico que embalsamó a Salvador Dalí. Ha participado como forense en las tareas de identificación de cadáveres del tsunami del Océano Índico en 2004 en Tailandia. Autor del libro Lo que me han enseñado los muertos para entender mejor la vida. Y este mismo año participó en la serie documental El Forense de TV3, basada en sus propias memorias. Narcís, buenas tardes y muchas gracias por concederme esta entrevista. Vamos súper rápido al fulcro del tema. ¿Por qué usted decidió empezar con este oficio de forense? Porque a mí de pequeño la muerte me aterraba, me daba pánico. Por las noches incluso algunas veces había buscado muertos debajo de la cama y lógicamente no había encontrado jamás ningún muerto. Los muertos están en otro lugar. Entonces, a los 8 años me obligaron a ver a una mujer muerta, que era la abuela de un amigo, y me impresionó mucho. ¿Por qué la obligaron? Bueno, porque era la abuela de un íntimo amigo mío y en aquellas épocas la gente se moría en casa y en la última hora de la noche en los pueblecitos se acumulaba toda la gente a rezar el rosario por el alma de la fallecida y entonces allá había 50, 60 mujeres de todo el pueblo, todas vestidas de negro, con las mantillas en la cabeza y yo estaba acostumbrado a ver máximo por la tele el Real Madrid o el Barça y claro, ver un funeral de aquellos me impresionó. Y entonces cuando tuve 14 años, mi abuelo era juez de paz, tuve la oportunidad de ver una autopsia de un hombre electrocutado. Fíjate bien, electrocutado, porque la electricidad todo Dios se la toma como un adelanto científico, que además lo es un adelanto que nos ha adelantado la tecnología, pero la electricidad mata. Vale. La electricidad mata. Todo el mundo, y aquí me formulo yo una pregunta, todo el mundo nos hemos dado un chispazo, un calambre, sí, y no nos hemos muerto. Y no obstante, unos se mueren y otros no. Y yo me pregunto, ¿por qué uno se muere y el otro sí? Es así de fácil. Y entonces mi abuelo, yo le solicito a mi abuelo que me deje ver la autopsia y me lleva a ver la autopsia a los 14 años. Y a partir de aquel momento yo empiezo ya a rondar, oye... ¿Pero qué recuerdo tienes de este momento con su abuelo ahí viendo...? Me acuerdo de todo porque, claro, ver una autopsia a los 14 años, me acuerdo de todo. Me acuerdo del nombre del forense, me acuerdo las explicaciones que me daba el forense, me acuerdo las preguntas que yo le hacía. ¿Pero sus sensaciones? ¿Era pura curiosidad o tenía miedo en ese momento? ¿O era...? No, miedo no. Yo tenía más bien curiosidad. Vale. Curiosidad. Y desde ese momento decidió dedicar su vida al... En ese momento ya empiezo a pensar en ser médico. Vale. Entonces yo me voy a estudiar medicina y decido hacer 2 especialidades, no una, 2, como hay gente que hace 2 carreras. Claro. Y hago la pediatría y luego hago también la medicina forense. Vale, hablando del tema de medicina forense, ¿nos puede explicar un poco a quien nunca ha escuchado ese término, si hay alguien que nunca lo ha escuchado, en qué consiste su trabajo? Medicina forense. Medicina forense. Medicina es medicina. Forense significa de foro, donde se habla, el Vale. foro, donde se habla, que es en los tribunales. Vale. Y el médico forense es un funcionario, un especialista en medicina legal y forense, que tiene que resolver las dudas científicas que tiene el juez, el fiscal, los tribunales de justicia, porque evidentemente que el juez, el fiscal, no tiene por qué saber lo que es la metilhexnonina,
que es un metabolito, claro, no tiene por qué saberlo. Metilcotonina es un metabolito de la cocaína que se encuentra en sangre cuando uno ha hecho una sobredosis o no. En sangre circula este metabolito. Entonces, con este metabolito tú puedes explicar que aquella persona, máximo 15 días antes, había consumido cocaína. Y investigar la causa de la muerte, investigar los trastornos mentales, investigar las agresiones sexuales mediante ADN, hacer una valoración del daño corporal. Valoración del daño corporal. Te voy a formular una cuestión. Una persona de 12 años pierde 12 años, pierde un testículo. Vale. Y pierde un testículo una persona de 80 años. ¿Qué testículo vale más? Traducido, ¿qué huevo vale más? El de 12 años. Claro, evidentemente, el de 80 años, el testículo, como un árbol de Navidad, le sirve de adorno, Ya ha hecho su vida, ya ha terminado de trabajar. O una mamá en una mujer, en un accidente de tráfico, una mujer pierde un pecho, que vale más el pecho de la niña de 12 años, pobrecita, o pobrecita también, la mujer de 88 años, que la mamá a los 80 años, ya me dirás. Pero usted es la persona que tiene que dar un valor monetario Claro, al testículo, al pecho. claro, hay un baremo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, donde hay unas tablas y hay que cuantificar el daño corporal. Estoy pensando que normalmente cuando escucho noticias de han indemnizado a esta persona por esa pérdida, me parecen siempre números muy bajos. Ahora no sé si la tabla está mal hecha, pero si muere alguien le dan 100.000 euros de indemnización. ¿A ti te parece muy bajo? A ti te parece muy bajo, el que cobra le parece más bajo que a ti y el que paga le parece muy alto. No, pero dar 100.000 euros, por ejemplo, después de un accidente donde yo el resto de mi vida me quedo minusválido al 80%, no me parece una cantidad Probablemente adecuada, te darán ¿sabes? más, probablemente te darán más, probablemente, pero hay muchas circunstancias y casos. A lo mejor tú dices que le dan 100.000 euros, dices tú, y a lo mejor es una persona que ya tiene una minusvalía de otro accidente. Vale, es verdad. Y es verdad. entonces, claro. Sí, probablemente hay muchos datos, muchas cosas que no conocemos nosotros. Entonces, desde afuera, 100.000 euros Te para dan quedar la más íntimo, noticia, ¿sabes? te dan la noticia, Y ya está. pero hay que Con falta de analizar, detalles. pero hay que analizar. Claro. ¿Nos puede explicar un poco todo el proceso de investigación? En plan, usted recibe una llamada, tenemos una persona muerta en esta circunstancia, ¿puedes venir? ¿Cómo se hace? ¿Usted dónde va? ¿Va donde se ha hecho el crimen o ya el cuerpo la ha movido de la escena? Y yo ¿Cómo lo recibo una imaginamos? llamada y yo solo puedo hacer actuaciones cuando es el juez que llama o el fiscal o la policía en nombre del juez y el fiscal. Vale. ¿Y qué sucede? A veces te llaman que hay una mujer agredida sexualmente en comisaría que dice que la han violado, agredido, entonces hay que reconocerla, hacer un informe médico de lesiones y luego tomar muestras en búsqueda de ADN, porque si encuentras ADN puede ser que sea la firma del autor, o puede ser que te encuentras dos ADNs, porque es una mujer que ha tenido una agresión sexual, pero que el día anterior tuvo una relación sexual consentida, y a partir de aquí todo es posible, ¿me entiendes? Sí. O luego cuando hay un homicidio o una muerte que hay que investigar, un suicidio, lo que quieras. Entonces vas al lugar de los hechos. Siempre acompañado de policía. Policía y secretaria judicial. Vale. El juez tiene la facultad de delegar en el forense. El juez puede decir usted mismo. Vale. ¿Y usted cuando está en la escena del crimen es el jefe, por así decirlo, Bueno, en ese momento? En plan... Es un trabajo de equipo. La palabra jefe no sería la apropiada. Pero puede ser Sí, como la máxima autoridad en ese momento. En Si plan... voy delegado por el juez, sí. Vale. Si voy delegado por el juez, sí. Porque claro, el juez delega, puede delegar, o a veces el juez manda al secretario judicial para levantar un acta. Los forenses nosotros también hacemos un acta de lo que vemos, en fin, las circunstancias, la hora, en fin, todas las circunstancias globales. Y la policía
hace sus fotos, la policía hace sus reseñas, la policía toma las declaraciones pertinentes, porque cada caso es lo mismo. Y a veces hay un silencio sepulcral, porque solo hay el muerto.